identificando entre gráficas de funciones y gráficas de relaciones. La prueba de la vertical. Ya hemos comentado antes que cuando nosotros construimos a través de un diagrama sagital una función, logramos construirlo a través de una serie de puntos, tales que, al ser unidos, nos muestran un gráfico que se plasma en el plano cartesiano o en R2. A continuación, vamos a presentar 6 gráficos. El objetivo de esta presentación es establecer un criterio, una regla que nos permita identificar para la gráfica de una curva en el plano cartesiano cuál de ellas o cuáles de ellas representan a una función y cuáles no. Como nosotros hemos dicho anteriormente, en una función se establece la siguiente regla de correspondencia. Para cada elemento en el dominio se le asigna un único elemento en la imagen. Ahora bien, desde el punto de vista gráfico, ¿cómo podemos identificar y determinar cuáles son funciones y cuáles no? Para dar respuesta a esa pregunta, nosotros establecemos una prueba de la vertical. Bien, expliquemos un poco esta prueba. La prueba de la recta vertical consiste en que nosotros tracemos rectas verticales, es decir, rectas paralelas al eje Y, que intersecten a la curva que se nos presenta. De tal manera que al momento que nosotros trazamos una recta vertical, estamos intersectando en el eje X en un valor. Esto es, estamos considerando un valor del dominio de la curva. Ahora, una vez que nosotros trazamos una recta vertical e identificamos el valor del dominio que le corresponde, a continuación, lo que nosotros hacemos es establecer para ese valor del dominio qué punto o qué puntos de la curva intersecta. Una vez que nosotros identificamos el punto o los puntos de intersección con la curva, esos puntos nos definen el correspondiente valor para Y dado el valor de X. Así pues, ocurre que podemos establecer el siguiente criterio. Si cada una de las diferentes rectas verticales que tracemos intersecta una sola vez a la gráfica de la curva que se nos presenta, entonces podremos establecer lo siguiente, que para cada valor del dominio existirá un solo valor de la imagen y en consecuencia la curva presentada sí representará a una función. Veamos en este caso. Hemos trazado una recta vertical. Esa recta vertical establece un valor del dominio, x1. Para ese valor del dominio, la curva identifica un valor en su imagen, y1. Ahora, esta es una recta vertical, pero la prueba de la vertical consiste en trazar tantas rectas verticales como querramos. Es decir, que si nosotros trazamos múltiples rectas verticales, estaremos estableciendo múltiples valores del dominio de la función. Ahora bien, si observamos con cuidado, para cada uno de esos valores del dominio, la gráfica de la curva determina un valor en la imagen, un valor en el eje Y. Así entonces, si esto ocurre, el gráfico que se nos presenta corresponderá a una función. Veamos el caso de este segundo gráfico. Si volvemos a ejecutar la prueba de la vertical, observaremos que en algún momento la curva es intersectada una sola vez por la recta vertical, pero que
En otros momentos, la curva intersecta 2 veces por la recta vertical. Es decir, existirán momentos en que a un valor dado del dominio le corresponderá 2 valores de la imagen, con lo cual está violando el principio de una función. Por tanto, si esto ocurre al menos una sola vez, la curva no representará a una función, sino a una relación. La prueba de la vertical es entonces una herramienta gráfica para que nosotros podamos identificar las curvas que representan a funciones y las curvas que no. Queda entonces para ustedes, dado que hemos analizado que el gráfico 1 sí representa una función y el gráfico 2 no, queda para ustedes determinar con las siguientes 4 curvas cuáles de ellas representan a funciones y cuáles de ellas no.